Seguir a Cristo no siempre te hará la vida más fácil, pero sí te dará una razón más profunda para no rendirte. Hoy vamos a escuchar una lectura que nos invita a mirar la fe con más seriedad y más valentía. A veces pensamos que creer en Dios significa que todo será tranquilo, que todos nos van a entender o que el camino será más liviano, pero Jesús nos prepara para una realidad más profunda. La fe también se vive en medio de pruebas, decisiones difíciles y momentos donde debemos elegir entre quedar bien con el mundo o permanecer fieles a Dios. Esta palabra nos invita a preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida cuando realmente cuesta seguirlo? Entonces, abramos el corazón para escuchar la lectura de hoy. Seguimos con Mateo, capítulo 10, versículo 17. Dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante las autoridades y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, ustedes serán llevados ante los gobernantes y los reyes, teniendo así la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos y los paganos. Esto es a los 12 discípulos que ayer me había mandado a llevar el Evangelio. Dice, cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les dará lo que van a decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Quiero hacer una pausa. Esto era lo que necesitaba escuchar justo ahorita, porque hace unos minutos estaba pensando o sea, cómo voy a saber qué hacer. Estoy en una búsqueda, entonces dije, no, se lo dejo a Dios y Dios es el que me va a decir, ok, va a aparecer, ese va a ser. Pero bueno, volvamos. Dice, entonces un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ay, eso ya pasa. A causa de mi nombre, ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente es más que su patrón. Es ya bastante que el discípulo sea como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de su familia? Pero no los teman por eso. No hay cosa oculta que no venga a descubrirse, ni hay secreto que no llegue a saberse. La verdad siempre triunfa. Así pues, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día. Y lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. Así como le había dicho a los ciegos que no digan a nadie, ellos fueron y divulgaron que pueden ver. Continuemos. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. O sea, al demonio, Satanás. ¿Cuánto valen 2 pajaritos? Algunos centavos, ¿no es cierto? Y sin embargo, no cae a tierra ni uno solo, si no lo permite el Padre. Entonces, no teman, pues hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Con todo, ustedes valen más que los pajaritos. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo y a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios ante nada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y veamos qué es lo que nos explica. Dice, los mártires. En la página, Jesús se dirige a los testigos para cuando los persigan, que es inevitable. Sabemos que a Jesús lo persiguieron. A todos los que Jesús ha elegido para que lleven su palabra, también serán perseguidos. Eso es lo que sabemos. Pero continuamos. La palabra mártires significa testigos. Y lo usamos para esos testigos de Jesús que sufrieron por él. Nótese que el mártir no es cualquier cristiano asesinado, sino el que fue consecuente con su fe a sabiendas de los riesgos que corría. Y luego demostró en su muerte
los mismos sentimientos que estuvieron en Jesús, en su pasión. Este sí que fue un testigo. Los mártires, claro, es alguien con full convicción y que por esa convicción muere a manos de otro y queda como mártir porque nunca cambió esa convicción. Siempre fue fiel a esa palabra y por eso fue que fue atacado y muerto. Dice, los libros cristianos nos cuentan la muerte heroica de los mártires de tiempos pasados, cuando se perseguían a los cristianos. Ese tiempo ha terminado, por lo menos en nuestros países. No se persiguen a los cristianos como tales, sino que la fe cristiana es reconocida oficialmente. Sin embargo, en varios lugares nos encontramos con situaciones ambiguas. Por una parte, se ensalza a los obispos y se organizan ceremonias religiosas oficiales, pero al mismo tiempo se sabe de cristianos excelentes y de sacerdotes encarcelados, torturados o desaparecidos. Aquellos que tienen la doble suerte de vivir tranquilo y de ser considerados buenos cristianos por lo que cuenta en la sociedad, suelen decir, estos no son mártires, sino que se han metido en política. En realidad, la misma desconfianza rodeó a los mártires de los siglos anteriores, cuando las jóvenes cristianas eran perseguidas por haberse decidido a permanecer vírgenes. Muchos decían, la fe no pide tanto, ¿por qué se burlan de sus deberes familiares? Solamente después se reconoció que defendían la libertad cristiana. Cuando los católicos de Inglaterra y de Francia y de China se negaron a formar iglesias nacionales apartándose de la comunión católica y de Roma, no eran rebeldes a las leyes de su nación, pero al mismo tiempo eran los testigos del pueblo universal de Cristo. Cuando en Alemania algunos cristianos se negaron a proclamar su incondicional sumisión a Hitler, por ser esta la negación de la fe en Cristo único Señor, la inmensa mayoría de sus correligionarios creían necesario someterse para evitar lo peor. La misma división subsiste hoy todavía. Hay creyentes que comparten sin dificultad todas las normas y verdades aceptadas por la sociedad. Darían su vida por Jesucristo, pero no hallan motivos suficientes para oponerse a la manera común de actuar. Hay otros que son conscientes de las contradicciones existentes entre el Evangelio y la manera de vivir de su mundo. Por esto tratan de ser los testigos de la buena nueva, o sea, de la liberación que el Evangelio trae a los hombres de hoy. Por esto enfrentan las calumnias, las medidas de represión y los tribunales con los cuales se defiende la sociedad. De ellos, unos porfían en levantar a los marginados como lo hizo Cristo. Otros proclaman verdades inoportunas como lo hizo Cristo. Otros se niegan a inclinarse ante los ricos y poderosos lo mismo que Cristo. Estas actuaciones serán interpretadas en forma política, porque aquellos que solamente tienen criterios políticos, pero serán interpretadas como gestos de la fe por aquellos que viven en su fe. Claro, si la gente es política, piensa en política, cree que todo es de esa forma. O sea, como decía, ¿no? El ladrón piensa siempre que todos son de su misma condición, o sea, que creen igual que ellos. Entonces, los que sí tienen fe van a creer que todo eso fue porque lo hacían por la fe. Lo importante no es que nosotros reconozcamos ahora a quienes son los auténticos mártires de Cristo y a quienes no lo son. Claro, no tenemos que juzgar en realidad. Él mismo los reconocerá delante de su Padre cuando venga en la gloria. Y cada uno va a ser responsable de sus acciones. Entonces nosotros, como dice, nosotros tenemos que amar al prójimo. Si este prójimo no es bueno, ni modo, digamos, nosotros no podemos juzgarlo. Si hacen malas cosas, nosotros somos quienes decidimos a quién seguir. Y si ellos están actuando mal o bien, o lo hacen por fe o por política, Dios se encargará de ellos en el final de los tiempos, donde todos seremos juzgados. Y así como ellos serán juzgados, nosotros seremos juzgados igual. Dice, no se preocupen. Los testigos de Jesús no trabajan por cuenta propia, sino que hacen obra divina. Por eso predican y actúan mejor cuando sus palabras y actos proceden de la iniciativa del Espíritu Santo en ellos. En las persecuciones y en las cárceles se identifican mejor con Jesús y no deben dudar de la asistencia del Espíritu. Y es verdad. Y eso, ¿no? O sea, tenemos Jesús, Espíritu Santo, Dios, que en realidad los tres son en uno. Entonces, cuando pedimos a Dios y actúa el Espíritu Santo, es el que hace la acción con nosotros. Jesús está a nuestro lado, a través del Espíritu Santo se hace la acción. En las persecuciones y las cárceles se identifican mejor con Jesús y no deben dudar de la asistencia del Espíritu. La preocupación por preparar su defensa solamente dejará perder la paz que el Espíritu confiere a los perseguidos. O sea, no hay que preocuparse, hay que tener paz interior. Y cuando dice Mateo que después de que son perseguidos y tienen que correr de una ciudad a otra y que no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que vuelva Jesús, acá explica que al ponerla en ese lugar, Mateo da el sentido que los misioneros no terminarán de convertir el mundo antes de la segunda venida de Jesús. A eso se refiere.
Somos cobardes y Jesús lo sabe. Ya dijo, no teman, cuando nos invita a no buscar la seguridad del dinero. Ahora, tratándose del miedo a las medidas de represión, añade, si ustedes no pueden deponer su cobardía, ¿piensan dónde está el mayor peligro? ¿Con Dios o con los hombres? Este es el único lugar donde Jesús dice, teman a Dios. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, habitualmente no se trata de tenerle miedo, sino de respetarlo. El respeto es lo contrario del miedo, pues el respeto es la actitud de una persona libre. En cambio, si alguien exige mi sumisión por la fuerza, ya no será respeto, sino miedo. Dios no nos amenaza con echarnos al infierno, más bien nos recuerda que perderlo a Él es perdernos a nosotros mismos. Esto es el infierno. Al que me reconozca después de recalcar el poder soberano de su Padre, Jesús se alza al mismo nivel. Él decidirá nuestra suerte eterna. Sí, nos va a presentar ante el Padre. Él es el que hizo lo mismo, ¿no? Jesús es el Señor al que hemos de sacrificar todo. Se nos puede pedir que sacrifiquemos incluso los lazos de la familia. Pensemos en tantos mártires que tuvieron que resistir en la cárcel las súplicas de sus parientes que los invitaban a dejar la intransigencia de su fe con el fin de conservar a su padre o a su madre o a sus hijos. Cuando alguien te quiere atacar y tiene los medios y está haciendo campaña en contra tuya, normalmente uno cede, deja de hacer lo que está provocando esa reacción para que pare. Pero cuando uno tiene esa convicción y sabe que lo que está haciendo es correcto, la familia a veces te va a decir, pero déjalo, o sea, estás poniendo en peligro a todos, te están lastimando, te van a arrestar. Y en todo caso, si lo arrestan, le están diciendo, no, o sea, te queremos de vuelta, por favor, o sea, cede en algo, ¿no? No queremos que sufra y nosotros no queremos sufrir. Pero ahí está, ¿no? La convicción. Y aquí es donde dice que va a separarnos, porque sin querer las personas se separan por esta idea, por salvar y no mantener la convicción en Cristo. Entonces por eso también dice, no piensen que yo vine a traer la paz. La paz del creyente nace de la certeza de que es amado de Dios. Así lo dicen los ángeles en Belén. Pero Jesús no da la paz al mundo, porque el mundo se ordena en torno a confusiones, certezas aproximadas, equilibrio entre las codicias y violencias opuestas. La paz del mundo, ya sea en la sociedad o en las familias, encubre habitualmente un orden injusto impuesto por el más fuerte o la mediocridad compartida. La presencia de un solo cristiano que vive en la verdad basta para inquietar a muchas personas. Sí, y ahí es porque Jesús les dijo a los apóstoles que ellos serán perseguidos. Pero hay que seguir, justamente la batalla es dura, dice. Pero bueno, el Evangelio nos lleva a tomar nuestras decisiones con más libertad, despreciando el juicio de los que nos rodean cuando vemos que no se inspiran en criterios evangélicos. Pensamos en casos como el de la niña embarazada que se resiste cuando sus padres exigen un aborto para salvar el honor de la familia. En varios países se persiguió al cristianismo porque ponía una ley divina por encima de la autoridad de los padres, la cual era considerada entonces como autoridad suprema. Por otra parte, el demonio levanta persecuciones contra cualquiera que emprenda el camino a Cristo para ausentarlo y que vuelva atrás. ¿Verdad? Dice, no es digno de mí. Jesús no habla solamente para los misioneros o las personas con una misión excepcional. Cada uno de nosotros debe romper muchas formas de dependencia mutua dentro de la familia que no favorece el crecimiento humano y espiritual ni del uno ni del otro. El que ama a Cristo encuentra 1000 motivos para librarse de gestos, de convivencias, de preocupaciones por los suyos, que en realidad mantendrán a unos y a otros en vida mediocre y sin ambición. Y bueno, esta lectura nos recuerda que Dios no nos pide una fe cómoda, sino una fe verdadera. Seguir a Cristo puede exigir valentía, renuncia a todo, ¿no? Y confianza en Él, pero también nos recuerda algo hermoso. Nada de lo que hacemos por amor a Dios queda perdido. Dios lo tiene en cuenta y eso lo sabemos. Que el Señor nos ayude a no tener miedo de vivir nuestra fe con coherencia, incluso cuando el mundo no la entienda. Wow, estas explicaciones han sido muy instructivas. Espero que les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.